En esta sesión tenemos como invitado a Víctor Amaya, que ya está aquí conectado. Él es un experto con el cual vamos a profundizar un poco en todo el tema del contexto laboral para los aprendices de análisis y desarrollo de software. Esto con el ánimo de dar un fortalecimiento a la competencia de investigación que ya vieron pero muchos de ellos o de los aprendices no han logrado todavía entregar estas evidencias de investigación. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es muy práctico, muy desde lo experiencial, muy identificando todo ese contexto que el aprendiz debe tener presente para poder proyectarse en su futuro laboral, ya sea que se enganche con una empresa o que quiera un emprendimiento. Entonces, bienvenido a Víctor, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Marvin, que también está aquí presente, nuestro aprendiz que se conectó. Y para los que puedan ver posteriormente la grabación, un abrazo y estoy pendiente de sus evidencias de ética, los que todavía no las han cargado. La cuña. Bueno, muy bien. Entonces, el primer objetivo es analizar ese contexto laboral interno y externo en el campo de software y el segundo es mostrarles a ustedes como aprendices las herramientas que sean útiles para identificar ese contexto laboral. Entonces, por ejemplo, salgo al mercado laboral y no sé cuánto debo cobrar por lo que voy a realizar o cuál es la forma de engancharme, cuáles son las habilidades a las que más le tengo que apuntar. Me gusta mucho todo el tiempo programar o me gusta un poco menos, entonces por qué líneas puedo irme hacia los proyectos que tenga. Entonces, aquí en esta primera parte del contexto, vamos a ver que la mayor demanda que tenemos en la actualidad de desarrolladores de software está en el tema de desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, todo lo que es ciencia de datos, incluyendo Machine Learning, que ya Machine Learning va muy de la mano con todo lo de inteligencia artificial, ciberseguridad, DevOps y desarrollo de software empresarial, que este lo tenemos un poco resaltado porque allí queremos hablar un poco de aquellos que no les gusta tanto la programación y que pueden enfocarse en la dirección de proyectos de tecnología, que hablaríamos entonces del project management, y los que a veces pueden estar programando pero no con tanta frecuencia, que son los analistas de calidad, que solamente ven el código cuando hacen pruebas a lo que las otras personas entregan. Entonces aquí me gustaría hablarles un poco del contexto de lo que es Colombia y para eso ya invito a Víctor que pueda abrir su micrófono. Víctor es programador, trabaja para una empresa internacional, pero desde Colombia. Él inicialmente se graduó como ingeniero electrónico y vio que el campo de la ingeniería electrónica no tenía la demanda o no tenía la cabida que él esperaba a nivel laboral y de allí empezó a abrirse camino con todo el tema de análisis, con todo el tema de desarrollo de software. Para ello, empezó a trabajar en una empresa en Bogotá que fue Ace Software, que es una de las que tenemos aquí dentro de esta diapositiva, que trabaja con todo el tema de software a la medida hasta la inteligencia artificial en la nube y que tiene presencia en Bogotá, en Chile, Costa Rica, Estados Unidos y pues continúa ampliando. Parte de lo que permite hacer software, por ejemplo, para las personas que son jóvenes, es que tiene semilleros y esos semilleros le permiten a las personas empezar desde un junior, que ya Víctor de pronto nos explica un poco más, un junior en programación, y que dependiendo de cómo vaya desarrollando sus habilidades y estudiando y formándose también con el tema del inglés, pues puede ir tomando proyectos mucho más grandes que le generan un mayor ingreso a nivel laboral y pues un crecimiento a nivel de escalar en el mundo del desarrollo de software. Entonces, bienvenido Víctor a esta sesión en línea. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia con Ace Software y de las empresas que tenemos aquí, si conoces algunas
de ellas que, por lo que hablábamos hace unos días, en su mayoría tienen presencia en Colombia, pero ya han sido absorbidas de pronto por otras empresas de otros lugares. Es correcto. Muy buenas noches a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Víctor Amaya. Como mencionaba Vivian, yo, digamos, estudié ingeniería electrónica. Me gradué como ingeniero electrónico, pero pues digamos que la mayoría de oportunidades laborales que se encontraban era para ingenieros de sistemas o en el ámbito de desarrollo de software. Se vio esa oportunidad y se toma, y eso fue hace aproximadamente 6 años larguitos, casi 7 años. Después de eso, a los 2 años de estar trabajando, decido iniciar mi proceso de especialización. Hice una especialización también en ingeniería del software y empezando un poquito a hablar más o menos de las empresas en Colombia. Son varias empresas pequeñas normalmente las que están en el mercado colombiano, pero estas empresas son normalmente el punto de entrada para la mayoría. Apuntarle a una empresa internacional sería súper interesante y súper chévere, pero hay ciertas barreras a nivel de educación que pues debemos entender que normalmente están muy atadas al tema, por ejemplo, del idioma, que debes saber inglés incluso para entrar a ese tipo de empresas, porque tienen clientes que están en el exterior, ya sea Estados Unidos o Europa, y la comunicación tiende a ser normalmente en inglés. Entonces, digamos que esa es como la barrera que hay inicialmente si quisieran trabajar en una empresa internacional, pero hablando pues del tema específico de empresas en Colombia, la experiencia es agradable porque son empresas pequeñas y normalmente te sientes más como, uno siente ese sentido de pertenencia con la empresa. Cuando la empresa tiene poquitos empleados, es como hay más eventos, tienden a hacer que las personas estén como más unidas y que sientan como que verdaderamente pertenecen a esas empresas. En Colombia hay bastantes empresas de software, incluso se están creando nuevas cada día que aparecen, y estas empresas, digamos que responden a esa necesidad, sobre todo después de la pandemia, empieza como ese boom de todas las empresas a querer moverse hacia el tema tecnológico. Hay un déficit grande de desarrolladores, y esto es lo que hace que varios de los sueldos en algún momento y sobre todo después de la pandemia incrementaran. Voy a pausar aquí para ver si hasta el momento hay alguna pregunta de parte de los asistentes antes de continuar. Teníamos por acá un... Ya. Se conectó Jesús Castillo y Diego Gómez, pero hasta el momento nos dicen que todo está claro. Vamos a Listos. ver, Marvin está escribiendo algo, si es una pregunta o si solamente nos va a decir que... Hola Jesús, buenas noches. Listo. Para los que se acabaron de unir, pues les damos como un contexto breve. Estamos en este momento hablando de las empresas en Colombia que brindan todo el tema de, bueno, que trabajan como empresas de desarrollo de software. Para el tema de inglés, ¿en qué lugares recomiendo estudiar? Este tema es complejo porque digamos que depende de cada uno y de cómo sería, digamos, la forma, o de qué manera aprendes más fácil. Academias hay un montón y, digamos, metodologías para aprenderlo también hay un montón. En mi caso particular, y hablo pues desde mi experiencia, a mí me sirvió más, y esto es algo que me sirve a mí, en empezar a ver, por ejemplo, series en inglés, empezar a escuchar las canciones en inglés, y al principio pues lo hacía con subtítulos. Eh, Esto me sirve porque pues digamos que ya tenía una base de gramática en inglés de algunos cursos que había hecho en institutos de lenguas, que con un nivel A2 que tengas en ese momento, que es suficientemente bueno para entender al menos leído, ya puedes empezar como a lanzarte a temas de escuchar en inglés para mejorar el tema de cómo lo pronuncias, que eso es súper importante para cuando te van a contratar. Cabe resaltar que los desarrolladores de software tenemos poco contacto normalmente con clientes. Nuestro contacto como desarrolladores está más con otros desarrolladores o con directores de proyectos,
Entonces, en ese sentido, esa conversación se vuelve un poco más técnica y digamos que las palabras que van a manejar no tienen que tener la mejor pronunciación, con que se hagan entender es suficiente. Entonces, tampoco es que les tengan en mente como que van a necesitar un nivel súper avanzado de inglés, desde un nivel A2 a B1, digamos que ya podrían defenderse como para decir, hey, puedo entrar a ese mercado internacional, independiente pues de que no tengo un nivel perfecto en inglés, no es necesario. Entonces hay que sacarse como esa idea de la mente, es correcto, Jesús, se necesita un nivel medio y ese nivel es que te hagas entender. No importa a veces tanto si pronuncias mal, pero que te hagas entender es suficiente. Hay que entender también que es muy probable que en este ámbito tengas que trabajar con gente de otros países y entenderles también es complejo, porque hay gente de la India que tiene el acento muy marcado. Entonces, eso pasa y es algo a lo que uno va a tener como que enfrentarse y como que intentar surfear sobre esas aguas, básicamente. Sí, exacto. Entonces, hablando para los que ingresaron después, en esta primera parte estamos hablando del contexto Colombia, ya vamos a hablar del contexto también internacional, cómo se mueve. Dentro de ese análisis, esa investigación que yo hacía de las empresas en Colombia, en su gran mayoría están situadas en Bogotá. Sin embargo, yo traté de buscar en otras ciudades, encontré algunas en Medellín y Barranquilla, pero en su gran mayoría la ubicación es Bogotá y casi que todas tienen presencia en otros países y por supuesto están aliados con IBM y con otras empresas grandes que permiten pues que estén en esos mercados porque si no pues estarían en la extinción, ¿verdad? Entonces, les estábamos contando un poco acerca de esas empresas nacionales y de esos requerimientos antes de eso, de cuál es la demanda de desarrolladores de software, viendo que las cifras han demostrado que hay una deficiencia en este perfil, ¿cierto? Que hay mucha demanda en el mercado y hay pocas personas o no las suficientes personas para ser enganchadas. Entonces eso es algo supremamente positivo para el contexto laboral de ustedes. Allí también, si ya pasamos de pronto, o no sé si Víctor nos quiera contar algo más acerca de las empresas en Colombia, que en su Sí, mayoría, algo sí, importante antes de seguir, digamos que sí, lo que mencionas, la mayoría de las empresas están en Bogotá, pero también hay un gran número que están en Medellín. Estas empresas de Medellín, algunas ya, como comentaba Vivian, están siendo absorbidas por empresas del extranjero que básicamente las compran, pero estas empresas siguen manteniendo pues su marca y te siguen contratando y pagando en pesos a pesar de que pues pertenecen a un gigante internacional. La mayoría, o bueno, muchas de estas empresas ofrecen unos planes de ingreso para personas que están, digamos, como en ese entry level, como que no tienen un buen conocimiento de software, pero que les interesa. Y ofrecen esos tipos de planes semilla, como planes sombrilla, en las cuales ingresa un grupo de personas con relativamente bajos conocimientos y es esta empresa la que se encarga de enseñarles tanto temas de desarrollo de software que se necesitan para el cliente, como temas puntuales de la organización, porque es importante para estas empresas el tema que ya les mencionaba del sentido de pertenencia, que ustedes sepan sobre los procesos de la empresa, que aprendan no solamente temas técnicos, sino que también dentro de ese tema entiendan un poco de cómo es como el tema organizacional, que empiecen a entender cómo se maneja todo en una empresa. Entonces, digamos que no solamente van a aprender si entran pues por este tipo de programas sobre temas técnicos en los cuales ustedes pueden preguntar porque normalmente es un experto, el cual, como lo dice en algunos de esos que es plan sombrilla, ustedes están cubiertos por ese experto y los va llevando como de la mano, les va enseñando y ustedes tienen la oportunidad de equivocarse y aprender. Esos planes son interesantes pues si alguno logra ingresar por ahí, es súper chévere la experiencia. sí, ¿Alguna además pregunta hasta este punto? permite, ¿no? Permite que se pueda ingresar a ese mundo laboral y que a nivel laboral, pues por supuesto va a ser un poco menor el ingreso de pronto versus la expectativa que se tiene de cuando vas a ganar en dólares en empresas internacionales, pero que le permiten adquirir esa experiencia que muchas veces en otros ramos o en otros tipos de profesiones no es tan fácil de adquirir porque no te van a contratar. Entonces es algo muy positivo que tiene en análisis y desarrollo de software.
Bienvenido, Wilson Enrique. Estamos aquí hablando acerca del contexto laboral de desarrolladores de software. Acabamos de hablar del contexto colombiano y ahora vamos a pasar un poco al contexto internacional. Entonces aquí hablamos de empresas que contratan en Colombia para trabajar con clientes en el extranjero. La ventaja de estas que yo veo, por ejemplo, en el caso de Víctor, Víctor vivía en la ciudad de Bucaramanga y tuvo que trasladarse a Bogotá cuando empezó, ¿cierto? En Ace Es Software. correcto. Lo que yo he visto ahora, y tal vez eso también se debió mucho a temas de pandemia y demás, pero pues más en este ámbito, que en su gran mayoría sí permiten el trabajo remoto. Yo con frecuencia consulto, entro a LinkedIn, entro a Computrabajo, entro a Agencia Pública de Empleo y se ven muchas opciones de siempre contratar de manera virtual, cosa que también es algo positivo en el contexto laboral de ustedes. Entonces aquí traemos principalmente que el requerimiento que más puede frenar a una persona en el contexto de ustedes es que no tenga el inglés. ¿Cierto? Entonces ya Víctor nos decía, bueno, por lo menos que sea una 2, un B1, sirve, eh, puede ser, puede ingresar o puede defenderse, puede que lo sepa hablar. Y dentro de las que más suenan aquí, o muchas veces que las que más se sueñan, aquellos que están trabajando en empresas colombianas, es poder dar el salto, por ejemplo, a Globant, a EPAM o a Perficient. Entonces aquí ya le doy la palabra a Víctor para que nos hable un poquito más acerca de lo que conoce con estas empresas en el extranjero, porque de hecho él en este momento dio el salto, ¿no? Él ya ha venido trabajando con empresas colombianas y ya dio el salto a trabajar en algunas empresas en el extranjero. Es correcto. De hecho, de esa lista que está ahí, he trabajado para dos de esas. Una es EPAM y la otra es Perficient. Uh -huh. Volviendo un poco al tema de, para entrar a estas empresas, digamos que tienen como cierta barrera y esa barrera es el tema del inglés. Como les mencionaba, no es necesario que sea un nivel perfecto, ya Jesús incluso lo mencionó, que tiene que ser un nivel medio. Estamos hablando entonces de un nivel A2, B1, en el cual ustedes solo se tienen que hacer entender y con eso ya es suficiente. No necesitan pues la pronunciación perfecta. Eh, Además, estas empresas, digamos que tienden a ser un poco más exigentes en el tema de conocimientos. Es correcto, sí, soy programador desde hace 6 años, 6 años larguitos. Y he trabajado para empresas tanto en Colombia como pues empresas que fueron compradas por estas empresas internacionales y le brindan servicios a clientes en el extranjero. Entonces, incluso he trabajado para clientes en Canadá, Estados Unidos. Entonces, normalmente tenías que hablar en inglés, pero no tiene que ser, como les digo, un inglés perfecto. Listo, volvemos un poco al tema de, se vuelven un poquito más exigentes y es porque pues tenemos visibilidad con clientes del extranjero y para eso te piden un poco más de conocimientos, normalmente son más teóricos que prácticos. Ustedes cuando entran van a adquirir conocimientos prácticos y eso es súper importante, eso les va a ayudar a ir creciendo, pero no se tienen que quedar solamente con esa parte práctica. Mi consejo para esto es que tomen cursos adicionales, que aprendan no solamente a programar, sino a conocer esa herramienta con la que están programando. Cuáles son como, digamos, esas condiciones que ocurren y qué debería ocurrir bajo ciertos escenarios. Eso es súper importante porque eso forma parte de esas entrevistas técnicas que van a recibir cuando quieran apuntar a este tipo de empresas internacionales. Entonces, además del tema ¿Cómo ha del sido, inglés, ¿sí? Víctor, cómo ha sido ese proceso de enganche? ¿Cómo qué tipo de cosas pueden llegar a preguntar en un momento de entrevista o de prueba para entrar a este tipo de empresas? No me gustaría ahondar en temas muy puntuales de lo que te Uh -huh. preguntarían, pero sí dar como una referencia más o menos de qué tipo de cosas te preguntan. Porque en este momento, digamos, cuando tú empiezas a ingresar, normalmente esas pruebas técnicas se componen como en varias fases. Una de esas normalmente es evaluar tu nivel de inglés, en la cual pues hablas con la persona de manera libre y solo debes hacerte entender y entenderle. Con eso es suficiente, ya la pasaste. La siguiente es una etapa normalmente práctica, en la cual te ponen un problema que debes desarrollar y esos problemas normalmente se dividen también en cosas que quieran ellos evaluar.
es qué tanto sabes de bases de datos. Entonces te ponen unas preguntas de bases de datos que debes contestar y resolver ahí. Normalmente es en vivo. Hay algunas otras empresas que suelen enviarte a una página en la cual resuelves y envías, en las cuales pues tienes un tiempo para desarrollarlo, normalmente de 1 o 2 días. Esas son como, digamos, más sencillas porque tienes acceso a Internet, es como que puedes resolverla de manera más tranquila que aquellas pruebas que son en vivo. Para esas que son en vivo, normalmente no son tan largas, pero pues evalúan conocimientos particulares. Que sepas en qué momentos la aplicación debería fallar en ese lenguaje en particular. En qué momento, por ejemplo, si estamos hablando de bases de datos, en qué momento esto no me retornaría datos, esta consulta. Sí, entonces, digamos que tienden a hacer como esas preguntas así como prácticas súper al grano. Donde Y ya, demuestras que sí tienes el es manejo. correcto, que ya has vivido, porque digamos que como desarrolladores vamos a pasar no solamente por casos de éxito en los que la aplicación falla, pero lo regular es que vas a pasar por casos en los que la aplicación no sirve y debes saber por qué. Entonces, digamos que toda esa parte es aprendizaje, es sí falló, pero cómo lo solucioné y cómo hice que funcionara. Eso es súper valioso para ellos. ¿En dónde Aparte de esa pusiste parte, tú, por dime. ejemplo, tu hoja de vida para que esas empresas te tuvieran visible o tú los buscaste en su página o cómo fue el tema para poder enganchar? Esta parte es interesante porque yo normalmente no he buscado las empresas, son las empresas las que me buscan. Digamos, ¿qué plataforma uso para eso? Uso LinkedIn o LinkedIn. Desde Ujú. allí, cuando tú tienes una red creada, LinkedIn, digamos que hay una forma de usarlo y es que esas herramientas hay que saberlas usar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, en LinkedIn? No sé si lo digo ahorita o quieren que me mueva hacia el final para hablar pues de estas herramientas más en detalle. Pero pues si Mm, hablamos un poquito ahorita de esas herramientas, es, debes empezar a crear una red de contactos y es buscar otros programadores primero. Y lo segundo es buscar a reclutadores. Entonces debes, digamos que a esa red, añadir a esos reclutadores. Déjame, les escribo aquí para los que no sepan de qué estoy hablando. LinkedIn o LinkedIn es básicamente una red social de profesionales. Ahí ustedes van a crear su perfil y van a empezar pues a añadir a otros usuarios. Normalmente a quienes deben buscar otros programadores. Entonces ustedes buscan ahí, pueden filtrar por rol, por cargo, por lo que quieran, pero aparte pues de añadir a otras personas que sean programadores deben buscar reclutadores. Entonces, la parte más importante, digamos, aquí de este proceso es tener añadido ahí cualquier reclutador o a cualquier persona que sea de selección de personal, específicamente en empresas de IT o de desarrollo de software. bueno, es que a mí me Ahora, aparece mi perfil, ¿no? sí, Sí, pero así funciona. Entonces uno hace su red, identifica, hace unos filtros de qué es lo que más está interesado y de acuerdo con eso, como lo decía Víctor, pues uno se vuelve visible, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando ya tienes esa red consolidada? Estas mismas personas, esos mismos reclutadores, les llegan solicitudes y van a empezar a buscar entre su red quién me sirve. Entonces, normalmente cuando te llegan sin necesidad de buscarlas las ofertas. Entonces, a mí normalmente eso era lo que me pasaba. Me llegaban las ofertas sin necesidad de buscarlas y pues podía decidir si continuamos en el proceso o no, basados en todo como la información que me daban sobre el puesto. Dice Wilson, profe, la programación es chévere porque uno puede trabajar como independientes o en algún proyecto propio desarrollando aplicaciones. Sí, sobre todo cuando te gusta, pues lo disfrutas mucho. Para los que no les gusta tanto la programación, digamos que normalmente hay como salidas para esto, que era lo que ya mencionaba Vivian. Y este puede Sí, que decir, hablábamos. si no te gusta la programación, aún hay, digamos, cabida para ustedes en el tema de desarrollo de software y es, no me gusta la programación, pero soy muy ordenado y me gusta todo el tema de dirección de proyectos. Digamos que se puede hacer ese cambio de carrera dentro de este mundo del desarrollo de software y normalmente solo hablarlo, hablar con quien sea en ese momento tu líder y decirle, mira, a mí definitivamente el desarrollo no se me da, no me gusta o lo entiendo, pero no es algo
que me interesaría en este momento. O, digamos, la programación te gusta, pero no tanto, y no te gustaría estar tan envuelto en andar desarrollando, pero más eres experto en detectar errores, en, no sé, como en hacer que la aplicación falle y eso te gusta mucho, entonces te vas por el tema de análisis de calidad. Y esas personas son súper necesarias también en un proyecto de desarrollo de software, porque son las que hacen que cualquier código para una empresa se vaya al cliente final sin errores. Y eso es súper importante porque eso daña la reputación de la empresa cuando lanzan una aplicación con errores, que fue lo que pasó hace poco con Bancolombia, que estuvo caída como 2 o 3 días por culpa de un código que básicamente enviaron sin la calidad suficiente. Exacto. Es correcto, analista o diseñador. Eso también es cierto, Jesús. Digamos que además a estos caminos de los que estamos hablando, hay personas, digamos, esto pasa sobre todo en desarrollo web, en las que tienes que hacer todo el tema de la maqueta de cómo se va a ver una página web. Entonces, ese es como el diseñador. Normalmente son personas que estudiaron diseño gráfico y que tienen un poco de conocimiento, pero incluso una persona que esté en desarrollo de software podría llegar allá con cursos mínimos si les gusta todo el tema de maquetado, se llama eso. Bien. Bueno, entonces vamos a dar avance. Entonces ya identificamos que un primer paso es el manejo del inglés, desde que me haga entender y sabiendo que lo que más voy a necesitar es un lenguaje técnico. Lo otro es poder generar una red. Puede ser desde una aplicación como LinkedIn, puede ser desde agencia pública de empleo, algunas personas también han usado CompuTrabajo, bueno, allí hay varias redes de este tipo de comunidades que permiten que se hagan visibles para poder aplicar. Sin embargo, ya vamos a ver otras cosas muy interesantes, por ejemplo, dentro de las habilidades técnicas que más se están demandando en este momento en el mercado del desarrollo de software. Les hablábamos allí que el más es el lenguaje de programación, ¿cierto? El otro son todo lo que tiene que ver con frameworks y librerías, todo lo que es gestión de bases de datos, y esto sí se ha venido en avalancha, todo lo que son DevOps y herramientas de automatización, todo lo de la nube, todo el control de versiones, ciberseguridad, que era lo que hace un momento nos compartían también en el chat, lo que estábamos hablando de project management y todo lo que tiene que ver pues con calidad, que también nos estaba hablando Víctor hace un momento. Estas diapositivas yo se las voy a compartir allí en la plataforma Desayuna para que ustedes tengan toda esta información. Esto lo manejan más ustedes que yo. Sin embargo, también me gustaría pues que Víctor, desde esa experiencia que he tenido con empresas nacionales y con empresas internacionales, nos diga de todo esto qué es lo que más ha sido utilizado, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se pide dentro de este contexto? Siendo que dentro de la investigación que yo hice de este contexto laboral, las empresas que más se mueven, por ejemplo, a nivel nacional, trabajan en tema de aplicación. Unas pocas ya se están abalanzando bastante con el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero pues en Colombia esto todavía está un poco más incipiente. Es correcto. Bueno, digamos que la lista que tienes ahí en la diapositiva y con las que yo particularmente más he trabajado, obviamente es con lenguajes de programación, si estás, digamos, en desarrollo de software, súper necesario que independiente, digamos, en lo que vayan a trabajar, aprendan a manejar JavaScript, porque ese tema de desarrollo web, no solamente, bueno, más adelante vamos a hablar de los tipos de desarrolladores. Unos van a estar solamente enfocados en desarrollo backend, que es aquel que solo tiene acceso o que tiene conocimientos pues de bases de datos, de la aplicación que es la que no ve el usuario, pero que es la que responde, interactúa con los datos, hace transformaciones sobre esos datos para poder responder. Y el desarrollador frontend, que es aquel que está más pegado a la página web y es el que interactúa más con cómo el usuario responde a eso y cómo comunicarse, esa comunicación entre el frontend y el backend, cómo le hago llamados y recibo data. Entonces, súper importante pues que independiente de cuál sea, digamos, el camino por el que decidan irse,
sí o sí deben aprender JavaScript porque en algún momento los desarrolladores backend deben conocer cómo van a ser llamados por los desarrolladores frontend. Entonces, esto es súper importante, pues digamos que como que todos lo aprendan así sea de a poquito. Un conocimiento, digamos, ¿qué conocimientos básicos son súper necesarios en cualquier campo? Sí o sí, bases de datos. Ustedes van a tener que saber SQL obligatorio. Ahí no hay opción. Sea que te vayas por un camino o el otro, ese es como la base de todo y va a ser súper importante para todo el mundo que lo conozca. Ya lenguajes particulares, llámese Java, C Sharp o Python. .NET, ya sea Python. Estos lenguajes particulares van a depender pues de el trabajo en el que estén, el cliente en el que estén y digamos cómo se construyó esa aplicación. Entonces, incluso puede que esté la aplicación web o que sea una aplicación para celulares. Entonces los lenguajes cambian porque pues, es diferente. No puedes usar el mismo lenguaje siempre para desarrollo web como para un desarrollo móvil. Entonces, no me iría tanto porque, digamos, aprendan un lenguaje en particular. Sí o sí, mi recomendación es que deben saber bases de datos y saber de SQL. De esa no se van a salvar. De los demás lenguajes, pues lo que ya les digo, lo pueden aprender por gusto. Si a alguno les interesa aprender un poco más de esos, los que estén interesados, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, Python es el que está en este momento siendo más usado para esto, pues por el tema de su versatilidad. Pero para todo lo demás mi sugerencia sería espérense a que sean contratados y de ahí pues ya saben, hey, qué lenguaje voy a manejar y volverse un experto en ese lenguaje pues en el que estén. Empecemos con preguntas. JavaScript hace la magia en la página y valida los datos, es correcto. JavaScript es la parte dinámica de una página web, porque antes solo se tenía acceso a HTML y CSS y eran esas páginas viejitas, súper feas, que tenían normalmente en las universidades o en los colegios, en los que se veía como un documento de Word cargado y eso era una página web. No había ese dinamismo, no habían botones que al hacer clic te llevaran a otro lado o hicieran cosas, validación de datos. Toda esa magia se incluyó con JavaScript, eso es correcto, Jesús. Las Las empresas empresas permiten permiten inteligencia IA artificial. Ujú. a medida que se programa. Algunas, no todas. Si te refieres a poder usar programas, dígase ChatGPT o hace poco también Microsoft sacó uno que se llama Copilot para poder como ayudarte mientras desarrollas, como usarlo como una ayuda. Algunas empresas lo permiten, no todas, por temas de seguridad, porque pues no quieren que su código sea expuesto al Internet. ¿Qué es lo que puede pasar con algunas de esas? Por ejemplo, con Copilot no pasa. Copilot no expone el código de la empresa a Internet, pero es algo que ChatGPT sí hace. Todo el código que le envíes se almacena en los servidores de ChatGPT. Entonces, digamos que algunas están un poco como con esa Prevenidos. barrera o con esa prevención de no usarlos, por eso mismo, porque se tienen que cuidar en temas de seguridad. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese código, cuando está expuesto, cualquier atacante que conozca el código va a saber cómo puede vulnerar esa aplicación más fácil. Entonces, eso es lo que las empresas tratan de cubrirse, de no ser vulneradas por cualquier atacante. Wilson dice, sería Eh, bueno poder desarrollar una aplicación para trabajar en redes eléctricas generadas con energía solar. Profe, JavaScript es el lenguaje más utilizado. Básicamente, sí. La única diferencia es que, digamos, el framework, que es como la cajita de herramientas, porque te das cuenta que JavaScript lo que te da es un destornillador, un martillo, cosas por aparte, que si quisieras, pues, como hacer cambios, vas a tener que empezar a ir usando cosita por cosita y vas a darte cuenta que te van a hacer falta, entonces de pronto el destornillador que tienes es pala y no estrella, pero necesitabas estrella. Entonces, usar el lenguaje puro es como, hey, cada vez voy a necesitar algo y voy a tener que estar rellenando la ruta. Entonces, el lenguaje puro normalmente no se usa. Normalmente ustedes van a estar trabajando sobre todo con algo que se llaman frameworks. Cuando hablamos de frameworks, refiérase hagan cuenta que es una cajita de herramientas que ya contiene muchas cosas juntas del lenguaje, ya construidas de manera que ustedes no tengan que reinventarlas. Entonces, en vez de andar buscando cada vez que necesiten
una nueva herramienta, ya lo tienen todo en un solo lugar. Eso es básicamente el framework. Para JavaScript existen 3 populares, sería React, que lo creó Facebook, Angular, que lo creó Google, y Vue, que ese sí no sé quién lo creó, pero pues son los 3 más populares que existen en este momento en el mercado. ¿Van a salir nuevos? Muy probablemente sí, porque pues digamos que eso responde a ciertas necesidades. Profe, Microsoft, ¿con qué lenguaje fue creado o implementa varios lenguajes de programación? Bueno, pues depende de qué queramos hablar de Microsoft, porque recuerda que Microsoft es una empresa muy grande. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema operativo que tiene Microsoft, que es Windows, pues esto está creado sobre un kernel y tú lo programas a muy bajo nivel, probablemente en C. El Es sistema correcto, sí, operativo. lo que es el sistema operativo, eso ya es programación de muy bajo nivel. Aquí ya no hablamos, digamos, cuando te bajas a eso, a un sistema operativo, lo más probable es que estemos hablando del lenguaje de ensamblador o assembler, que es como se conoce. Entonces, la mayoría de los sistemas operativos están construidos sobre ese lenguaje de ensamblador, que es lo más básico en programación, que es hablarle directo a la máquina. Lo más parecido sería empezar a enviarles como unos y ceros a la máquina, aunque no sea, digamos, como la analogía correcta. La analogía correcta, bueno, la terminología correcta es que ustedes básicamente van a mover registros de la máquina y van a jugar con la memoria de la máquina para hacer que construya pues ese sistema operativo que necesitan. A esto se le llama, digamos, programación de bajo nivel porque ustedes ya le están hablando lo más cercano a la máquina y dándole instrucciones pues a la máquina para que, digamos, las haga. Entre más alto nivel quiere decir que se acerca más al lenguaje natural. Entonces, al lenguaje natural es como estamos hablando nosotros en este momento. Y esas aplicaciones de alto nivel son para diseñar también como aplicativos que van a usar humanos. ¿Sí? Digamos que el sistema operativo, a pesar de que es algo que estamos siendo usados, se crea hablándole directamente a esa máquina en lenguajes de bajo nivel. Llámese assembler o llámese lenguaje C. ¿Quedó contestada tu pregunta, Wilson? Ok. Ok. Vamos a hablar un poco de las habilidades blandas, porque si bien hay unas habilidades técnicas que ya vimos que son las más fuertes que se están pidiendo en el mercado, también hay unas habilidades blandas que los reclutadores o que las empresas valoran más que otras. Y en este caso les dimos una ponderación desde la que más a la que menos, ¿cierto? Sin ser ninguna inferior. Entonces, por ejemplo, en la comunicación efectiva, que es la primera que tenemos acá, dentro de lo que más piden en el mercado laboral de ustedes, es que tengan esa capacidad de explicar todos esos conceptos técnicos en las diferentes audiencias que realizan, ¿cierto? Que tengan una buena habilidad de redacción y de documentación. Y eso es súper importante porque yo veo que parte de lo que sucede muchas veces con el programador es que está tan metido allí en el código que se le dificulta luego esa comunicación con otros. El trabajo en equipo, ni se diga. O sea, porque si yo no tengo una buena colaboración con esos otros pares míos o tengo una capacidad de trabajar en un entorno ágil, pues entonces voy a hacer la piedra en el zapato. Y eso se nota mucho porque tienen unos tiempos establecidos para poder hacer las entregas. El tema de resolución de problemas creo que es el pan de cada día. Entonces, esa habilidad que ustedes tengan para poder analizar ese problema, para poder encontrar esas soluciones que sean eficientes, para mantener un pensamiento crítico, para abordar todo el tiempo esos desafíos, porque sucede que muchas veces la persona se bloquea ante no me sale el código, no me sale el código y no sé qué más hacer ahí, y mejor dicho, salgo a correr, salgo a volar, no me hallo. Entonces, ahí es un tema de manejar esa respiración, de poder tener de pronto anticiparse, ¿cierto? Y generar o encontrar allí cómo se resolvería tal cosa. ¿Sí? Entonces yo creo que Víctor de pronto nos puede hablar cómo uno o en dónde encuentra información de cuáles son los problemas recurrentes. Hay una red de programadores, yo encontraba que hay unas redes en Colombia también en donde les dan ciertas capacitaciones de manera gratuita a la que pueden pertenecer todas las personas que sean desarrolladores de software.
Sí, la verdad, digamos, de esas redes en particular no conozco mucho, pero hay algo con lo que ustedes se van a enfrentar un montón, y es que a nosotros como desarrolladores hay cosas por las que, digamos, por la que nos contratan, pero que terminamos haciendo cosas diferentes, que es por las que, digamos, como la letra pequeña de lo que en realidad vamos a estar haciendo, pero que, pues, digamos que por eso no nos pagan. Como decía Vivian, una de esas es el tema de la comunicación efectiva, y es que ustedes más que estar, digamos, codificando o lo que llamamos coloquialmente echando código, eso es lo que menos van a hacer en realidad. Ustedes la mayoría del tiempo lo van a pasar en reuniones para definir, digamos, cómo mejorar ese código, cómo trabajar, digamos, cómo mostrarle este código de mejor forma al cliente. Esa sería una parte. La siguiente es el Ujú. tema de documentación. ¿Por qué? Porque a la empresa no le interesa sencillamente que le entreguen una aplicación y ya hay esa aplicación que va ahí en el olvido, y probablemente cuando pase el tiempo y alguien se quiera como hacer un ajuste, no va a entender qué fue lo que se hizo ahí. Entonces es súper importante el tema de documentar todo lo que hagan, y eso va a consumir gran parte de su tiempo. No es como que solamente voy a estar codificando. Digamos que esa empieza a volverse contra el tiempo la tarea menos relevante y con menos tiempo para ustedes. Además, Eh, porque en- pueden estar en varios proyectos al tiempo, ¿cierto? no es muy usual, sobre todo para desarrolladores que estén en varios proyectos al tiempo. Para quienes sí es muy usual, directores de proyectos, ya que pues digamos que Ujú. pueden tener varios proyectos al tiempo y dirigirlos al tiempo, o las personas de análisis de calidad, o el QA, también conocido como QA. Esas personas también pueden estar en varios proyectos al tiempo, ya que no están, digamos, todo el tiempo, o no necesitan conocer ese proyecto como la arquitectura en detalle. Es muy complejo, sobre todo para un desarrollador, que te estén moviendo de proyectos o que tengas varios proyectos a la vez, a menos que estén relacionados. En ese sentido, digamos que sean proyectos como muy relacionados, sí podría darse. He escuchado, por ejemplo, temas como en Mercado Libre. Entonces, en Mercado Libre, que es una empresa de Argentina, como para darles un poquito de detalle de ese, pero te pueden contratar, no necesitas inglés, trabajas en español porque tienen toda Latinoamérica prácticamente cubierta, y la comunicación pues es sencilla, es el español. Y allí, como Mercado Libre tiene tantos proyectos, está el tema de despachos, manejo de mercancía. Entonces, digamos que son muchos proyectos, pero están relacionados. Pueden ese, y sobre todo conozco a gente en la que te mueven entre esos proyectos, o puedes estar en varios a la vez. Entonces, digamos que eso puede pasar, pero es poco usual. Yo En cuanto considero que al... parte de esas Ujú. habilidades son las que permiten que la persona pueda destacarse, y más adelante vamos a ver que esas también son unas herramientas que le permiten a ustedes poder solicitar, por ejemplo, un aumento en el ingreso salarial, ¿cierto? El poder dominar esas habilidades, el poder destacarse, adaptarse, mostrar ideas creativas, de pronto liderar, así no sea el líder del proyecto, pero liderar desde lo que esté haciendo y ser propositivo. Es parte de lo que siempre se va a notar y que va a ser un arma de negociación, y lo vamos a ver un poco más adelante. Es correcto. Bien, entonces Eh, aquí, Ujú. sí, si quieres Sí, iba a decir una sumar cosa algo puntual del aquí. anterior, que era Uh en -huh. tema de resolución de problemas. Digamos que era como la letra pequeña de por lo que no nos pagan, es por aprender a buscar en Internet una solución. Entonces van a volverse expertos en buscar en Google, van a volverse expertos en preguntarle a la IA para que les dé ciertas respuestas, o en usar una herramienta que se llama Stack Overflow, que esa sería como lo más parecido a lo que me preguntabas, sobre una herramienta donde se consoliden varios ingenieros preguntando y respondiendo. Pues ese es el lugar, digamos, donde como que confluyen los ingenieros. Normalmente eso está en inglés, hay unas que otras respuestas en español, pero pues si, digamos, el inglés se les dificulta, se puede traducir la página, no hay problema. Les voy a dejar por aquí escrito esa página en particular. Uh -huh. Listo, esa información es muy valiosa. Entonces vamos a pasar aquí al tema de plan carrera. Y dentro de plan carrera, pues es importante decir que el perfil de salida de los aprendices de análisis y desarrollo de software son principalmente poder salir como analistas, como diseñadores o como desarrolladores de soluciones de software. En ese sentido, eh,
hay diferentes caminos que se pueden tomar, ¿cierto? Dentro de un plan carrera. Allí hablábamos o hay 3 enlaces que les queremos compartir que van a ser benéficos para que ustedes puedan analizar esos posibles caminos que tienen ese contexto laboral. Pero antes de mostrarles, voy a leer aquí lo último que se escribió por Marvin, que dice, técnicamente acá en Barranquilla y el contexto se puede desarrollar aplicaciones, generar soluciones y cobrar por ellas. Creo que es una afirmación porque no le veo la pregunta. Listo. Entonces, ahora sí, el primero es este, que es la trayectoria profesional que puede tener un ingeniero o un desarrollador de software, porque está aquí para los dos. Si alcanzan a ver la página que estoy mostrando, y Víctor si nos muestra un poquito cómo se ve este gráfico de manera práctica. Listo. Pues digamos que esto es básicamente como ese camino que ustedes pueden seguir y la mayoría de las empresas siguen esto en desarrollo de software, que es como ese camino de crecimiento para todos ustedes cuando ingresan a la empresa. Y es como que, ¿qué se espera de mí o cuál es el siguiente peldaño al que puedo llegar? ¿Esto qué hace? Que ustedes empiecen a querer buscar y capacitarse y mejorar cada día para poder llegar al siguiente peldaño. Entonces, normalmente las empresas te van a poner unas condiciones para llegar a ese segundo punto. Es como su ascenso dentro de la empresa. Entonces, ¿qué tan alto puedo llegar y qué necesito para eso? Lo más usual para ustedes es que ustedes ingresen o como juniors o como una etapa antes del junior que viene siendo como aprendiz o trainee, que eso es también normalmente todo aquí se maneja en inglés. Entonces, ese aprendiz en algún momento, después de ciertas condiciones, normalmente es cuando cumplen 6 meses o un año de experiencia, se mueven digamos, al ámbito de ser un junior. Es un desarrollador junior que tiene pues los conocimientos de entrada. Es decir, ya puedes desarrollar una aplicación, pero no con altos estándares de calidad. Entonces, ¿qué te piden para moverte al siguiente peldaño dentro de esta escala? Normalmente es cierto tiempo de desarrollo, entonces entre 1 a 2 años te puedes mover a ese software developer que es un nivel intermedio, también se conoce como intermediate o nivel intermedio, desarrollador intermedio. Entonces normalmente te piden de 1 a 2 años de experiencia a la mayoría de las empresas y alguna que otra les va a pedir que en ese tiempo al menos ya hubieran empezado a estudiar su carrera profesional, en este caso pues la ingeniería formalmente, o que ya la tengan terminada. Eso para poderlos mover, es como les van a poner condiciones. Las empresas también suelen hacer algo que se llama una evaluación a fin de año y en esa evaluación que, digamos, ¿qué contemplan? El tema que ya les habían mencionado de habilidades blandas, todo eso se mide, es que también se comunican, si tienen problemas, digamos, en aprender, si a pesar de tener problemas los superan y cómo los superan. Entonces, digamos, es tratar de convertir esas debilidades en alguna fortaleza o de superarse cada día. Entonces, eso es lo que busca la empresa y si ustedes logran demostrarlo en esa evaluación de fin de año, tienen asegurada esa promoción, ese aumento, pues, que además de llevar esa mejora, pues, de su título dentro de la empresa, también conlleva un tema de aumento salarial que suele ser significativo para cada uno de esos peldaños, porque las empresas tienden a manejar algo que se llaman rangos salariales. Y esos rangos salariales, digamos que ustedes como que pueden superar esa barrera para un junior. Ahorita solo les voy a dar como un estimado, pero podría estar entre los 2 millones a 3 millones y medio, ¿sí? A medida que pues, puedan subir. Ese sería como un rango estimado. Pero ustedes tienen ahí como un tema de unos rangos que a medida que ustedes pueden subir, pueden ir rompiendo y pueden acceder a mayores salarios a medida que vayan subiendo. Entonces es súper importante que busquen mejorar cada día y que busquen crecer dentro de ese camino. Si quieres, los miramos de una vez, Víctor. Nosotros traemos también dentro de las herramientas para ustedes esta que es de Glassdoor, que permite identificar los sueldos y la posible remuneración que hay en el mercado, ¿cierto? Es Entonces, no sé, correcto. Para sería esta Junior Developer cabe y aclarar que si los hablamos, buscas en inglés, te va a salir el salario para ese puesto en inglés. Entonces, si los quieren buscar, por ejemplo, en Colombia, lo mejor sería buscarlo en español, que sería como desarrollador junior.
o desarrollador de software junior. ¿Y le doy Colombia o no? Solo así. Es correcto, si lo buscas pues en el país en el que estés, en nuestro caso es Colombia, Ahí pero hay si algo ustedes quieren saber importante, cuáles ¿no? son los salarios del exterior, pues pueden buscar en otra ubicación. Entonces, muchas veces, aunque la empresa sea de carácter internacional, los sueldos que pagan aquí no se comparan con lo que pagan fuera del país, así tú estés trabajando con la empresa del exterior, que es algo que también muchas veces está en la expectativa, pero que la realidad no es esa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, para el desarrollador de software junior, que fue actualizado ayer, que está entre 2 a 4 millones de pesos dependiendo pues de la empresa y dependiendo de sus requerimientos o esas habilidades que ustedes demuestren, ¿verdad? Eh, Aquí incluso muestran algunas de las empresas que, que manejan esos salarios. Entonces, el primero que nos muestra aquí es Pragma, que más o menos maneja entre los 2 y los 4, Mercado Libre que maneja en torno a los 5 o 6, están universidades, el espectador. Entonces, esta es una herramienta bastante interesante que permite que ustedes puedan también identificar las empresas cuánto están pagando, no solamente el promedio, sino a nivel general las empresas, por ejemplo, la que estábamos hablando hace un rato, que es Perficient, que está pagando entre 5 y 8. Y vemos un comparativo pues entre Mercado Libre o Globant, que está pagando entre 3 y 6. Sí, y es importante pues resaltar que para esas el puesto aparece en inglés. Si te regresas vas a ver que dice como Junior Software Developer. Entonces, cuando el título aparece en inglés, obviamente los salarios son un poco más altos porque lo más probable es que sea para trabajar con clientes que están en el extranjero. Entonces, la búsqueda cambia un poco si ustedes ponen el título en inglés. Probablemente esos salarios sean más altos. Entonces, un junior que tenga un nivel de inglés alto, pues puede trabajar para empresas del extranjero y por ende su salario, su expectativa salarial va a subir. Si buscamos junior software developer en Colombia, puede que ese rango sea un tricito más alto. Por aquí hay unas preguntas. Alguien pregunta, Marvin pregunta que si después de ser tecnólogo recomendaría ingeniería de software o ingeniería de sistemas. Para fines prácticos son lo mismo, hay una diferencia en alguna que otra materia que se ve, ya que pues la ingeniería de software está más enfocada, no tanto digamos, en el desarrollo de software como tal, sino el desarrollo de software para empresas. Entonces, ¿ustedes qué van a ver, digamos, de más o qué se va a profundizar más en la ingeniería de software? Es cuáles son las mejores prácticas para llevar software a una persona o a un cliente. Entonces, puede que se reduzca el tema de qué tanto código van a ver ahí, porque pues al fin y al cabo lo que ustedes van a aprender de código no lo van a aprender en la universidad, eso se aprende en el trabajo. En la universidad les va a dar unas bases, que es lo que van a ver sobre todo en temas de ingeniería de software o ingeniería de sistemas, pero ingeniería de software se, digamos que profundiza más en cómo llevar un software de calidad a un cliente. Ingeniería de sistemas abarca un poco más de aspectos y es porque en Colombia introducimos ese término ingeniería de sistemas que era para trabajar sistemas, todo tipo de sistemas. Entonces, digamos que esa carrera se vuelve un poco más genérica y ustedes van a ver todo tipo de sistemas y en particular van a ver sistemas informáticos. Entonces, digamos que, ¿qué pasa? Que una es un poco más genérica que la otra, pero las dos para fines prácticos va a ser lo mismo y van a poder trabajar en lo mismo. Y hay varias universidades con las que tienen convenio el SENA que les homologan parte de la ingeniería y además les dan muchas facilidades para el pago del semestre. Entonces tienen que estar muy atentos a cuando se les invite a esas ferias universitarias que normalmente se realizan, que les permiten a ustedes identificar esos convenios. Si no lo saben hasta el momento, también pueden solicitarlo con su instructor jefe de ficha, les puede gestionar para que desde todo lo que tiene que ver de gestión corporativa del centro de formación puedan enviarles a ustedes el listado con el que actualmente hay convenios y que permiten esa homologación del desarrollador tecnólogo de software a ingeniero de software, pues como lo estamos hablando de sistemas o el que ustedes elijan.
Bien, entonces aquí estábamos viendo este gráfico y básicamente lo que analizábamos con Víctor es que hay un camino, ¿cierto? Que me permite a mí ir creciendo dentro de una empresa y que normalmente esto me va a costar unos requerimientos que inicialmente podemos pasar de un lado a otro más o menos entre 1 y 2 años, dependiendo de cómo yo demuestre también mis habilidades y que a medida que voy avanzando, pues por supuesto me van a pedir a mí que ya me gradúe como ingeniero, que mi inglés sea mucho más pulido. Por ejemplo, si quisiera hacer aquí un project manager, pues ya tendría que especializarme un poco más en ese manejo, en ese liderazgo, en esa gestión de equipos. Entonces, no sé si aquí lo encerramos un poquito más, Víctor, para poder ir cerrando esta parte y poderles mostrar ya específicamente la otra página que les permite a ellos identificar si se van por una u otra rama, qué habilidades son las más importantes de desarrollar. Sí, digamos que algo más por resaltar aquí es que básicamente esta misma estructura aplica no solamente si ustedes están en desarrollo de software, sino también aplica para los analistas de calidad, que si ven está ahí en amarillo en la parte de abajo, que es como junior tester, software tester, que es como el intermedio, y para, digamos, todos los niveles de desarrollo de software, que es tanto los que, digamos, echan código, entre comillas, que son los desarrolladores, los testers, que son también conocidos como QAs o analistas de calidad, los que se van por el tema de la infraestructura, que esos son también conocidos como DevOps, que son los que están más relacionados con, como con máquinas, con despliegues, con mover el código, digamos, como cómo desplegarlo, todo ese tipo de cosas también tienen sus niveles y son muy parecidos a esos que estamos viendo. Entonces, como para que lo tengan claro, es, ustedes pueden tener todos esos niveles y aparte de eso, si ustedes inician como desarrolladores y se quieren mover a tester, también está ese movimiento, digámoslo así, vertical. O sea, pueden dar el brinco entre ellas, pero esos, digamos, esos brincos entre campos del desarrollo de software se tienen que consultar primero con quien sea en ese momento, su jefe inmediato. Como que, mira, yo desearía dentro de mi plan carrera, porque ustedes van a definir su plan carrera, yo desearía moverme porque me gusta más esto. Y empiezan a definir un plan de cómo se puede dar ese movimiento, a pesar de que sea un movimiento a otra rama. Entonces, eso también como por mencionarlo y que no se quede por ahí en el olvido, pero pues digamos que esos movimientos pueden ocurrir. Ok. Aquí tenemos un mapa de las hojas de ruta para desarrolladores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de DevOps, de los analistas de datos, de backend, de pronto, ¿cuál quisieras que abriéramos para que puedan ver ellos como esos requisitos, esas habilidades que son las que más les van a solicitar? Las dos más populares que vamos a ver aquí son frontend y backend. Entonces, si quieres, abramos la de backend, que es como un desarrollador backend, ¿qué debería tener como conocimientos? Entonces, un backend developer, si ustedes bajan por acá, van pues, a ver un poco de ramas que es qué conocimientos debo tener. Entonces, esto está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir si, digamos, su nivel de inglés en este momento no da para leerlo así sencillamente. O pues digamos que pueden usar internet como para traducirlo. Creo que no todo se deja traducir porque algunas son como imágenes. Es imagen, entonces no Ujú. deja. Eh, entonces, por ejemplo, deben tener conocimientos básicos de Internet. Entonces, cómo funciona una red de Internet, qué es el protocolo HTTP, qué es un dominio, qué es un hosting. Digamos que todos esos son conocimientos básicos que van a ser requeridos normalmente o que van a ser preguntados en entrevistas técnicas. Entonces, ¿qué es importante? Que es muy probable que algo de lo que está aquí aparezcan en esas entrevistas técnicas que ustedes puedan como tener para aspirar, digamos, a un puesto como desarrollador backend. Entonces, básicamente aquí están también, además de tener conocimientos de qué es el Internet, ustedes van a estar trabajando en un lenguaje en particular. Entonces, ¿en cuál de todos esos lenguajes existentes, que son los más populares, pues van a estar? Ustedes también le pueden dar clic a ese lenguaje. Por ejemplo, JavaScript aparece por ahí. Podemos darle clic a JavaScript y nos aparece una guía de qué cursos podría tomar, qué mapas mentales existen como para darme una idea de qué es este lenguaje en realidad. Entonces, digamos que hay mucha información en esta página y recomiendo que la exploren y empiecen a revisar y a dar clic en todo lado. ¿Por qué? Porque esto los va a llevar a documentación oficial,
algunos videos de cursos. Entonces, si están interesados como en profundizar en algún tema en particular, probablemente se vengan acá. ¿Por qué? Porque básicamente de aquí van a sacar respuestas para entrevistas técnicas. Es cómo me Ujú. preparo para una entrevista técnica. Vengo acá y qué es lo que necesito para ser un desarrollador backend, para ser un desarrollador frontend, si quiero ser analista de datos. Entonces, toda esa parte la van a encontrar por acá muy probablemente y van a empezar a explorar, por ejemplo, repositorios, cómo se maneja el tema de versionamiento de código, el tema de bases de datos. Entonces, digamos, todo eso lo deben saber como profesionales que quieran trabajar en el backend. ¿Listo? Entonces, digamos que hay algunas Listo. que no traduce, pero pues cuando le dan clic se puede traducir. Exacto. La imagen no, aquí le estoy pasando el link de roadmap, que es el que acabamos de ver y que permite que de acuerdo con ese perfil ustedes puedan ingresar y tener todo a mano para poder identificar esas habilidades que les van a solicitar a ustedes en la empresa para poder desarrollarse y que ustedes pueden ir un paso adelante ya sabiendo esta información. Bien, finalmente, no sé si esto se lo dejamos más bien para que ellos lo exploren, que son las nuevas trayectorias profesionales de ingeniero de software, y que hablaba un poco, pues más o menos como de lo que ya vimos en el otro, que se empieza por el nivel junior, luego un nivel medio, un senior y ya pues directivo como tal, Uh ¿cierto? -huh. Sino que este sí permite ver en español de qué se trata cada uno de los niveles. Entonces en el otro veíamos que estaba el gráfico totalmente en inglés, como es una imagen no se puede traducir, sin embargo este les puede permitir a ustedes que identifiquen cada uno de esos roles, de qué se trata y hacia dónde apunta. Entonces este también se los dejamos aquí en la información para que ustedes puedan explorarlo un poco más. Y no sé si Víctor les quiere decir algo más, pero creo que ya abordaste con lo que hablamos en el gráfico anterior. Sí, veo por aquí otra pregunta que dice, profe, generalmente una empresa, ¿cuántos programadores requiere o solicita? Esta pregunta es de Wilson. Digamos que la respuesta es depende. Depende de qué tan grande es la empresa y depende Ujú. de qué requerimientos tenga en ese momento la empresa. Dígase, tú estás en una empresa pequeña, pero llega un cliente que tiene un proyecto súper grande y que va a invertir un montón en la empresa, entonces quieren que ese proyecto salga cuanto antes. Entonces, tantos personas como se requiera para ese proyecto serán las que se contraten. Entonces, sí, digamos que la respuesta es depende, depende de la empresa, depende de qué se necesite en ese momento. En este momento hay una alta demanda todavía de programadores, pero, y digamos que este sería como mi consejo para ustedes, es no se queden solamente con el tema de la programación y busquen explorar como otras posibilidades. ¿Por qué? Porque en este momento están, digamos, con alta demanda, pero hay muchas personas también que lo están estudiando. Entonces, ¿qué puede pasar en un futuro? Y hablemos de unos 20 años, solo por dar un dato especulado. No estoy diciendo pues que vaya a ser así, pero puede que en 20 años en el tema de desarrollo de software esté sobresaturado de programadores. En ese Ujú. momento, ¿qué pasa? Como ya hay una mayor oferta frente a lo que podría ser la demanda en el futuro, los salarios van a empezar a caer, es probable que personas queden sin trabajo a futuro. Estamos hablando, especulando, pues que va a ser en 20 años, pero no es para que se desanimen ni nada, es para que como que busquen otras alternativas y normalmente esas otras alternativas para ustedes que están en este momento ingresando tienen mucho que ver con inteligencia artificial y es cómo crear inteligencia artificial, cómo manejar esa inteligencia artificial a mi favor, porque eso es en lo que probablemente los desarrolladores del futuro vayan a estar trabajando. Es más un tema de cómo se usa la inteligencia artificial a nuestro favor. Exacto. Esto pues Entonces, a manera de consejo para todos. por ejemplo, esta es una información de IBM que hablaba que lo que más se va a requerir son expertos en el diseño de interacción de la IA, en el diseño de inteligencia, en la hacienda sea del aprendizaje automático, en la analítica de robótica, la gestión del conocimiento digital y la curación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la IA venga a reemplazar, sino que la IA va a requerir unos cambios en esos planes carrera que tenemos en este momento y que se volcan mucho más a todo lo que tiene que ver con la alimentación de lo que la IA necesita para seguir en la evolución, ¿no?
que es un poco lo que nos está diciendo Víctor en este momento. Bien, ¿cuánto pedir cuando se gradúen? Entonces ya estábamos viendo la herramienta de Glassdoor, ¿cierto? Mira que lo puse en inglés, no cambió sustancialmente. Ok. Hay algunos que sí pueden cambiar, porque si lo miramos, creo que para el ingeniero, sobre todo, cambia bastante. Sí veo que hay otras empresas adicionales cuando hicimos el cambio de español a inglés en la búsqueda. Pues, por ejemplo, mire cuánto se gana un diseñador junior en Rappi, de 3 a 4 millones. Universidad de los Andes paga un poco menos, 2 millones. Sin embargo, hay que ver que hay algunas contrataciones tienen ciertas prestaciones que otras no. Entonces es muy diferente, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios donde te contratan por obra o labor, terminada la labor, chao, te agradecemos mucho y esperamos un siguiente proyecto, a una empresa que te dé otras gabelas, como por ejemplo, contrato a término indefinido, con todas las prestaciones de ley, que además de eso te da otras gabelas como que te pagan la medicina prepagada, que te ayudan con auxilios para estudio, que te ayudan con auxilios para compra de vivienda. Entonces, todo eso también es de valorar dentro de esas propuestas que aparentemente pueden ser unas más buenas que otras. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya vemos el de inglés, cambió bastante el valor para Perficient, que el junior en español lo hemos visto que estaba hasta 8 millones y De aquí 2 ya a lo vemos 4. de 11 a 13 millones. Entonces el hecho de ya manejar el inglés le modifica el valor. En, estamos hablando de 2 a 4 o 5 millones por el manejo de inglés para una empresa como estas. Bien, Junior en Colombia es de 2 a 4, o sea que te triplica el salario, básicamente. Exacto, pero versus el que habíamos visto en español de Perficient, que estaba hasta 8 millones, entonces estamos hablando que en inglés superan la propuesta en un 50%. Bien, el SENA sí mira que está pagando muy poquito, qué pena. Algo debe estar mal por ahí con ese promedio que saca, pero sí. Sí, está muy raro porque el SENA no tiene salarios tan bajos. De pronto es para un aprendiz, de pronto un aprendiz que esté apoyando algo. ¿Qué dice aquí? En realidad, creatividad y reinventarse a medida que avance el tiempo y explotar todo lo que pueda, venga mentalidad de estar bien abierto a todo. Bueno, entonces ya casi vamos a terminar esta presentación y aquí este es un tip muy de Víctor y yo les cuento que Víctor esto lo ha hecho muchas veces con las empresas. Al principio yo soy de una generación diferente a él, Víctor tiene 29 años y yo decía, pero si ya está ganando bueno, ¿cómo se le ocurre que va a pedir más? O sea, si lleva poco tiempo en la empresa o cómo es que hacen eso. O sea, para la generación nuestra nos enseñaron dentro de todo ese sistema de creencias como que se agradece lo que nos están pagando y nos damos por bien servidos muchas veces. Y yo he aprendido de Víctor precisamente a que eso no es así, que uno tiene que buscar mucho más. Y dentro de los tips que él pone para solicitar un ajuste salarial es que inicialmente usted identifique el conducto irregular de la empresa, ¿no? Que no se vaya a saltar a su jefe inmediato, porque eso genera mucho malestar y normalmente hace que las cosas no fluyan como deberían o que si había la posibilidad de que a usted le dieran un ascenso, pues ya no se dé. El segundo es identificar el jefe a cargo, si es una persona muy formal o si todo lo contrario es una persona muy informal. Es decir, la persona es formal, usted tiene que hablar en el mismo lenguaje, incluso puede ser que el requerimiento lo tenga que hacer a través de un medio como un correo electrónico. Si el jefe es un poco más suelto, informal y demás, pues usted le puede hablar en el mismo tipo de lenguaje, puede ser en una llamada, puede ser en una reunión al finalizar, que le permita a usted manejar el mismo tono de conversación siempre dentro de un orden de respeto, porque uno no puede olvidar que hay unas jerarquías. Y posterior a eso, que usted pueda tener un argumento a la solicitud que está haciendo. Entonces, esto es clave, porque, por ejemplo,
Si yo ya pasé por proyectos y de esos proyectos me dieron una buena calificación, adicional a eso, no sé, yo ya me metí a estudiar la ingeniería y adicional he mejorado mi tema en inglés, que fue de pronto una de las razones por las que entraron a contratarme con un salario más bajo y lo estábamos viendo ahí en Perficient, que eso hace bastante la diferencia. Entonces es una forma de argumentar que es la razón por la que usted está solicitando que se considere, porque ni siquiera es darle una orden, sino que se considere que se haga un ajuste salarial. Y aquí esta frase es clave, ¿no, Víctor? Usted decía que se dice así, ¿por qué? Que se Espérame, que estaba considere el ajuste respondiendo una salarial. pregunta. ¿Me repites? Qué pena. Sí, que hablábamos cuando tú decías la frase que yo utilizo al final para poder cerrar, después de que argumenté por qué razón estoy solicitando un ajuste salarial, es el ponerlo a consideración. Y el ponerlo a consideración es porque pone a ese jefe inmediato en un tema como, yo lo puedo evaluar y no es que él me esté haciendo una exigencia, ¿sí? De que me tiene que subir o que llevo menos tiempo del que normalmente la empresa haría un aumento de salario o un salto de un junior a un senior, en fin. Es Entonces, correcto. cuéntanos un poquito ahí. Normalmente, digamos que uno no habla de un aumento salarial porque suena como un choque normalmente para los directivos de me estás pidiendo más. Normalmente hablamos de pedir un ajuste salarial. Y ese ajuste salarial, digamos que ya cuando hablamos de esa palabra, para los directivos suele ser como menos impactante decir estoy pidiendo un ajuste a un aumento. Eso primero como primer tip. Entonces, para cuando nos refiramos hacia directivos, para ellos impactan las palabras. Entonces, procurar evitar palabras que suenen como, hey, estoy pidiendo más. No estoy pidiendo más. Estoy pidiendo un ajuste que sea, digamos, que cuadre con lo que he aprendido, que cuadre con mi análisis, digamos, con mi evaluación de rendimiento, que cuadre con lo que, digamos, con el tema, por ejemplo, si hiciste un curso de inglés, si ya lograste tener la ingeniería completa. Entonces, cuando ustedes ya tienen todas esas razones que pueden justificarle a su jefe inmediato, lo que ya comentábamos, depende de la conversación que manejen con su jefe. Si es más formal, un correo en la que, jefe, solicito la revisión de un ajuste salarial de acuerdo con las siguientes razones. Y ustedes las Ujú. listan. Y es como que quedo atento y ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta que ustedes pueden recibir de ese correo? Mira, lo podemos revisar más adelante cuando cumplas X tiempo en la empresa. Digamos que ustedes lo enviaron a los 6 meses. De pronto era muy rápido, es muy pronto para pedirlo. Entonces te van a decir, espera hasta el año y me lo vuelves a enviar. Al año lo vuelven a hacer. ¿Y qué otra respuesta podrían recibir? En este momento la empresa no cuenta con dinero para hacer ajustes, pero te proponemos darte, no sé, gratis un curso de tal lado. Entonces, digamos que la empresa te puede responder con mejoras y nunca te van a decir, usted está pidiendo ajuste, lo echamos. Eso es muy raro. Si una empresa hace eso, usted debía estar fuera de esa empresa desde hace rato. No, o sea, no es una empresa que merezca la pena y quedarse por fuera de esa empresa es lo mejor que le podría pasar. Entonces, sí, Además que es estamos en importante auge, entender ¿no? eso. Sí, es importante entender eso, importante entender que no es que vaya a suceder algo malo, no es que los vayan a castigar por solicitar un ajuste salarial. Eso es de lo más común y la gente a veces lo ve como un tabú cuando no debería ser así. Yo debería estar siendo recompensado salarialmente por lo que estoy trabajando. Si hago un buen trabajo, esperaría que haya un aumento salarial recurrente, digamos, por lo menos una vez al año. Sería como lo esperado. Y ese aumento salarial normalmente cuando ustedes están dentro de la misma empresa, debería estar cercano a algo en Colombia que se conoce como el IPC o índice de precios al consumidor. Y es importante que ustedes lo estén consultando año a año. Hey, ¿cuál es el IPC para el año anterior, para el año 2023? ¿Cómo cerró? Entonces, el valor de ese IPC va a definir qué tanto las empresas les pueden aumentar el salario, pero es esa conveniencia de la empresa. No hay una ley que defina, la empresa debe subirle, pero es una buena práctica de las empresas subirles en un valor cercano a ese IPC. Exceptuando las empresas del Estado. Las empresas del Estado sí están obligadas
por unos acuerdos con sindicatos y demás, a subir como mínimo el IPC. Es Bien, correcto. entonces este es el momento de si queda alguna otra pregunta por hacerle a Víctor, que como ya les contaba, es un programador que ha trabajado con empresas nacionales e internacionales y que desde su experiencia nos ha venido contando el día de hoy, cosas que creo que ustedes en la teoría muchas veces no han visto y que no saben con qué se van a encontrar en ese contexto laboral. Bien, aquí Jesús dice que no, que ya está todo claro. Bien, parece que no hay más preguntas, entonces agradecerles a todos el haberse conectado, agradecerle a Víctor este espacio que nos reservó, que es muy valioso el poder conocer desde la voz de una persona que lo vive día con día, qué es lo que está pidiendo el mercado, cómo son esos comportamientos, qué podemos hacer para poder estar bien ubicados en donde queremos trabajar, para poder seguir ese plan carrera y considero que es muy valioso para estos aprendices de ATSO porque están muy próximos ya a salir a la etapa productiva y pues es tiempo de que esos planes de vida que tienen sean mucho más aterrizados en esta realidad del mercado laboral. Un abrazo entonces para todos desde la distancia, que Dios los bendiga y voy a parar ya la grabación.